en industria y en la agricultura y la ecología. Las enfermedades en plantas, animales y en el hombre se ha podido determinar debido al desarrollo de la microbiología. Con esto también no simplemente la microbiología es el estudio de los microorganismos que causan enfermedades, de cómo se diagnostican, cómo se desarrollan, sino que también nos dan pautas para poder prevenirlas. Y lo más básico que fue el lavado de manos, que hasta ahora es el mejor método preventivo de bajo costo, sencillo y de fácil replicación, que podemos evitar muchas enfermedades simplemente con la práctica del lavado de manos. ¿Qué hay otra cosa? Hubo la disminución de índices de mortalidad y morbilidad de las enfermedades. Esto es obvio, ya que se conoció cuáles son los agentes patógenos, entonces obviamente se desarrolló antídotos, sea dependiendo de qué queramos atacar, si son bacterias, antibióticos, si son hongos, fungicidas, entonces todos estos fueron desarrollados y netamente disminuyeron la mortalidad, pero hasta cierto punto, debido a que, como siempre, hay el uso irracional de todos los medicamentos, se desarrollaron bacterias resistentes a los antibióticos, al igual que los antirretrovirales. Entonces, se ha desarrollado nuevos antibióticos, pero aún así sigue siendo un problema a nivel mundial. Entonces, esta es la bibliografía de donde sacamos las clases para que la puedan observar. Y vamos a continuar con otras cosas. Como el desarrollo, vimos que había las teorías primitivas sobre el origen de las enfermedades, que eran la espontánea, que ya vimos cómo fue desarrollándose y cómo fue también rechazada o fue puesta en el abandono debido a que ya hubo pruebas de que no se generaban espontáneamente los microorganismos o las enfermedades. También había la teoría religiosa. La teoría religiosa, como se comentaba anteriormente, que era producida por castigo de Dios, que las personas pecaban y por ende recibían esas enfermedades. La teoría humoral, que esta es una desarrollada por Hipócrates, en el que se menciona que hay un predominio de sustancias en el organismo. Las principales, las cuatro que dio esa teoría fueron que había sangre, que había flema, bilis amarilla y bilis negra, y que según lo que se tenía se producía esas enfermedades, que las personas que tenían abundante sangre eran personas alegres, que casi no tenían ninguna enfermedad. Las que eran con flema o flemáticos eran personas que tenían tendencia a ser empáticas, sensibles, y los que tenían bilirrubina negra eran con tendencia a periodos de tristeza, depresión y por ende a mayor susceptibilidad de enfermedades. Y las personas que tenían la bilis amarilla eran personas que tenían un carácter fuerte, enojadas. Y otra teoría, la miasmática, en el que vamos a ver posteriormente de qué se trata. Y la última, de la que ya es aceptada, la microbiana. Entonces aquí vamos a ver con la teoría de los humores. La bilis negra, también hubo la teoría de los 4 elementos que se relacionan en sí. La bilis negra, que era tierra y se relaciona con el frío y la sequedad. La sangre con el aire, calidez y humedad.
La bilis amarilla con fuego, calidez y también sequedad. La flema, que era relacionada con el agua, que era el frío y la humedad. Entonces, una persona que era sanguínea, o sea, que tenía abundantemente sangre en su cuerpo, eran alegres y optimistas. En cambio, los que tenían los melancólicos, que eran tristes, con sensibilidad artística y fácil de conmover, era la bilis negra. Los que eran flemáticos eran fríos, irracionales, supuestamente tenían flema abundante en su cuerpo. Y los coléricos, que eran apasionadas, de enfado fácil y de una gran energía. Estos supuestamente tenían bilis amarilla. Entonces, ¿cuál es la teoría miasma o miasmática? Esta teoría predominó hasta los inicios del siglo XIX. ¿Por qué se dio? Debido al desarrollo de las ciudades, el auge industrial. Se construyó muchas ciudades sin pensar en un sistema de alcantarillado o de recolección de basura, y posteriormente, por obvias razones, se acumulaban esta basura o estos desechos. ¿Y qué pasaba? O sea, había un olor nauseabundo en las ciudades, principalmente en las grandes ciudades. Entonces había un hedor eh, terrible, y se relacionó que esto era debido a que el hedor producía las enfermedades, y que el miasma, que eran las exhalaciones pútridas y vapores o gases liberados por la materia orgánica vegetal o animal en descomposición, eran los que estaban realmente transmitiendo la enfermedad, no transmitiendo, causantes de la enfermedad. Pero ahora ya se sabe que sí, que tenga un olor pútrido o putrefacción es algo que no está bien, que está yéndose, que puede causar un riesgo biológico, que aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades, pero en sí no la transmite por el aire, por esparcer ese olor a pútrido, sino por contacto, inhalación de microorganismos que eh, se puedan encontrar en ese lugar donde estén estas sustancias pútridas. Y la teoría microbiana, como su nombre lo dice, microbiana, ya se acentuó con bases fuertes de los microorganismos, que estos existen, que pueden producir enfermedades, y se fundamentó en la observación experimental y abrió la era del concepto moderno de causalidad, que hay un agente que causa la enfermedad. Entonces se apoyó esto en los atributos de asociación, temporalidad y dirección de los microorganismos en efectuar su patología. Así que vamos a conocer términos básicos para poder desarrollar las clases de microbiología. ¿Qué es un agente infeccioso? Se considera un agente infeccioso a toda aquella entidad biológica capaz de producir una enfermedad infecciosa en un huésped. O sea, se puede, incluso por lógica, determinar el concepto. Es infeccioso, un agente infeccioso que causa una enfermedad infecciosa. Simplemente eso. Aquí vemos bacterias, virus, parásitos, hongos. Entonces cualquiera de estos agentes puede desarrollar una enfermedad infecciosa en el ser humano. Entonces vamos a ver qué es hospedero.
aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea una simbiosis de parasitismo, comensalismo o mutualismo. Parasitismo: el microorganismo se beneficia del hospedero y puede causarle y causa daño. El comensalismo es el que el microorganismo trabaja en conjunto o no produce ningún daño en el hospedero, pero sí recibe un beneficio. Y el mutualismo, en el que hay un beneficio común, tanto como en el ser humano como en el microorganismo, y puede o no causar enfermedad. El reservorio, ¿qué es este? Es el portador alterno o pasivo que hospeda organismos patógenos que pueden afectar a otros individuos. El reservorio más común, bueno, no tan común, pero un buen ejemplo que casi todos tenemos en nuestros hogares. Un reservorio es el gato, de esta de la del se me fue el nombre, pero es de esta de causante de una enfermedad complicada en recién nacidos y también en el feto, el Trypanosoma gondii. Entonces esto es lo que se introduce tanto en los ojos, en el sistema nervioso central del embrión o del feto. ¿Cómo se transmite? Estos patógenos están en los ratones, y los gatos se comen a los ratones y estos por sus heces van a eliminar el tripanosoma. Y como las mujeres embarazadas tienen mayor susceptibilidad de adquirir estas infecciones, las adquieren. Y esta tiene la capacidad de pasar la barrera placentaria y alojarse en el embrión, en el feto. Y las consecuencias dependen del trimestre de embarazo. Entre más temprano sea la infección, es decir, en primero y segundo trimestre de embarazo, más graves van a ser los resultados, los defectos, las anomalías que va a salir el embrión, el feto. Entonces,